Queridos hermanos y amigos, el día de hoy nos reunimos nuevamente para leer y reflexionar sobre la palabra de Dios, específicamente en los capítulos 13 y 14 del libro de Primera de Samuel. En estos capítulos vemos cómo el rey Saúl enfrenta desafíos y pruebas en su liderazgo y cómo su hijo Jonathan muestra un ejemplo de valentía y fe en Dios. En el capítulo 13 vemos cómo Saúl desobedece a Dios al ofrecer un sacrificio antes de la llegada de Samuel, el cual es profeta y un sacerdote y designado por Dios. Esta desobediencia tiene consecuencias para Saúl y también para su reino. Sin embargo, en contraste, en el capítulo 14, Jonathan, el hijo de Saúl, muestra una gran valentía y confianza en Dios al liderar una audaz acción de guerra contra los filisteos. En estos capítulos vemos la importancia de la obediencia y la confianza en Dios en la vida de un rey o de un líder, así como la diferencia entre la obediencia y la desobediencia. Saúl, aunque ungido por Dios como rey, cae en la desobediencia y enfrenta las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Jonathan, a través de su valentía y fe en Dios, obtiene una victoria impresionante. En estos capítulos también nos enseñan sobre la importancia de confiar en Dios en momentos de dificultades y pruebas. Jonathan confió en Dios incluso en una situación aparentemente desfavorable, y Dios lo honró con una victoria. Nos recuerda que aunque enfrentamos desafíos en nuestra vida, podemos confiar en Dios y depender de Él en todo momento. Amados hermanos y amigos, mientras leemos y reflexionamos sobre estos capítulos de Primera de Samuel, les invito a reflexionar nuestra propia obediencia y confianza en Dios en nuestra vida diaria, pensando, ¿estamos buscando su voluntad y siguiéndola? ¿O estamos cediendo a nuestras propias ambiciones y deseos? ¿Estamos confiando plenamente en Dios en momentos de prueba y dificultades? Que este tiempo, amado hermano, de lectura y reflexión, nos inspire a buscar una relación profunda con Dios, una relación íntima con el Señor, a ser obedientes a su palabra y a confiar plenamente en su dirección en nuestra vida, y que podamos aprender tanto de los errores como de los aciertos de Saúl y de Jonathan, y buscar la humildad, obediencia y confianza en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Así, amado hermano, vendremos en palabras de oración en esta preciosa hora. Amantísimo Padre que estás en gloria, le damos gracias en esta preciosa hora que nos ha concedido para alabar, para glorificar y para escudriñar su palabra bendita. Nos acercamos a tu presencia con humildad y reverencia, reconociendo, Señor Padre, que somos pecadores, que somos faltistas, Señor Padre, y que aún nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de su presencia. Por esto, amado Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados y por nuestras transgresiones, incluso por nuestras acciones que hayan sido ofensivas a tus ojos. Perdona nuestros errores y danos un corazón contrito y arrepentido. Te rogamos también por tus siervos que sirven en todo el mundo, aquellos que han dedicado su vida al servicio en tu obra. Bendícelos,
fortalécelos y protégelos en su labor, dándoles sabiduría y discernimiento de lo alto para cumplir con tu voluntad. Oramos igualmente por tu amada iglesia, compuesta por tus hijos en todos los confines de la tierra. Haz que seamos una comunidad de amor, unidad y servicio, que seamos sal y luz en el mundo, llevando tu mensaje de esperanza y redención a aquellos que necesitan escucharlo. Padre, te damos gracias por tu palabra, ya que es un tesoro inestimable para nosotros. Ayúdanos a leerla con devoción, a meditar en ella día y noche, a aplicarla en nuestra vida cotidiana, y que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Te damos gracias por tu amor incondicional, por tu gracia y tu misericordia, y te alabamos y te adoramos en esta preciosa mañana. Le damos gracias, Señor Padre, rogándole y pidiéndole todas estas cosas en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Damos paso a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13 y 14. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, dice así: Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Bet-el, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompetas por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije:
Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro lado al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así:
esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasad ahora revista, y ved quién se haya ido a los nuestros, de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba a Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo:
Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degóyalos aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ello ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, diciendo: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces Saúl dijo a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor.
y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo una guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y podemos ver, amado hermano de Dios, que hay varias enseñanzas en la palabra del Señor. La primera, amado hermano, es la importancia de la obediencia a Dios. En el capítulo 13, vemos como el rey Saúl desobedece las instrucciones que Dios había dado a través del profeta Samuel y ofrece un sacrificio sin tener autoridad para hacerlo. Esto resulta en la desaprobación de Dios y en la consecuencia de que el reino de Saúl no será establecido para siempre. Pues la historia nos enseña la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios y cómo la desobediencia puede tener graves consecuencias. Así también, amado hermano, nos habla sobre la importancia de la fe y de la valentía. En el capítulo 14 se relata la historia de la valentía de Jonatán, el hijo de Saúl, quien confiaba en Dios y realiza un audaz ataque contra los filisteos. A pesar de estar claramente en una inferioridad numérica y en una situación difícil, Jonatán muestra fe en Dios y valentía en la batalla. Esto nos enseña que la fe y la valentía son importantes en la vida del creyente y que confiar en Dios nos puede dar la fuerza para enfrentar las situaciones difíciles que todos los días acontecen en nuestras vidas. También nos habla sobre la importancia de la consulta a Dios en la toma de decisiones. En el capítulo 14 también se destaca cómo Jonatán consulta a Dios antes de emprender su ataque contra los filisteos. Él busca la dirección de Dios a través de un signo y espera en obediencia a la respuesta de Dios. Esto nos enseña la importancia de buscar la dirección de Dios en nuestras decisiones y esperar en obediencia a su voluntad. En resumen, amado hermano de Dios, los capítulos 13 y 14 de Primera de Samuel nos enseñan la importancia de la obediencia a Dios, la fe y la valentía de la vida del creyente, especialmente en la consulta a Dios, en la toma de decisiones y las consecuencias de la impaciencia y la falta de confianza en Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor, amado hermano, que tenga un bonito y bendecido día y que el Señor siga derramando su favor y sus misericordias en la vida de cada uno. Y primeramente Dios, si así el Señor lo desea, nos estaremos escuchando el día de mañana.